Resolución de problemas de herencia monogénica. Los modos de herencia son transmitidos a través de lo que son genes localizados en distintos cromosomas. Cuando los cromosomas son del 1 al 22, se consideran autosómicos. En ellos se tiene la capacidad de transmitir información que no tiene que ver con los cromosomas sexuales, de manera que las podemos considerar como autosómicas. Y podemos encontrar tres tipos: autosómica dominante, autosómica recesiva y codominancia. En el caso de la autosómica dominante, los individuos homocigotos o heterocigotos van a presentar exactamente el mismo fenotipo, mientras que en la recesiva solo los individuos homocigotos recesivos son los que la pueden presentar. Si comparamos estos dos modos de herencia, los alelos dominantes siempre van a mandar sobre los recesivos, y con que se tenga un alelo dominante presente, se va a presentar siempre la característica dominante. La forma en la que los vamos a representar puede ser con el nombre del gen y un signo de más, o una forma más fácil, que será la que se utilizará dentro del curso, es expresarlo con una letra mayúscula para el alelo dominante y con una letra minúscula para el alelo recesivo. En el caso de lo que es la herencia codominante, lo que vamos a tener es que los dos genes se expresan al mismo tiempo, es decir, no manda uno sobre el otro, sino que los dos se pueden expresar al mismo tiempo, y esto nos va a dar un tercer fenotipo. Este tercer fenotipo es la mezcla de los dos fenotipos de las líneas puras. Por ejemplo, si tenemos un perro de color negro con un perro de color blanco, puede formarse un perrito de color gris. En este caso, este color gris proviene de la combinación del efecto de ambos genes. Para la herencia codominante se va a utilizar una nomenclatura distinta, ya que no podemos utilizar letras mayúsculas o minúsculas, sino una letra como base y otra letra como superíndice. Con esto indicamos que lo que tenemos es un alelo codominante. Para lo que sería la herencia ligada al sexo, lo que vamos a observar es que los alelos van a estar localizados ya sea en el cromosoma X o en el cromosoma Y. Cuando se localizan en el X podemos tener herencia dominante, que se parece mucho a la autosómica, y herencia recesiva. Solo que aquí tenemos que hacer la distinción de que los machos van a presentar una carga genética distinta, ya que el complemento cromosómico del cromosoma sexual es el cromosoma Y. En el caso de los varones, solo se van a tener individuos hemicigotos, es decir, porque solo tienen un cromosoma X. En el caso de las hembras, vamos a tener que pueden ser homocigotas, heterocigotas u homocigotas recesivas, tanto para lo que es la herencia ligada al X recesiva como la dominante. En el caso de la herencia holándrica, el alelo está localizado sobre el cromosoma Y ese es el responsable de que se presente la característica, de manera que solo se va a presentar en los varones. Las mujeres no pueden presentar este modo de herencia. ¿Cómo saber qué nomenclatura utilizar para resolver los problemas? Primero tenemos que tener buenas bases de lo que es la parte teórica de los modos de herencia monogénicos y después aprender a analizar los textos. Normalmente en los problemas viene indicado cuál es el modo de herencia, pero si no viene con un poco de experiencia, es fácil determinar cuál sería el alelo dominante o qué característica sería la dominante y cuál es la característica recesiva. Si el problema no lo dice, se tiene que leer con más cuidado para identificar cuál sería el modo de herencia involucrado. Por ejemplo, en los humanos la falta de pigmentación llamada albinismo, que es una enfermedad, es el resultado de un alelo recesivo. Quiere decir que los individuos que están afectados tienen que ser homocigotos recesivos.
En este caso, dos progenitores normales indican que ellos no presentan el albinismo, pero sí están teniendo un bebé con el problema. Para esto, entonces, ellos tienen que ser portadores y esto es típico de una herencia autosómico recesiva. El siguiente problema dice, la talasemia se hereda de manera codominante, es decir, vamos a tener tres tipos de fenotipos, el fenotipo sano, el fenotipo con talasemia menor y el fenotipo con talasemia mayor. Los talasémicos mayores tienen una enfermedad mucho más grave que el que es un talasémico menor y obviamente los sanos no hay ningún problema. De manera entonces que aquí estaríamos expresando los dos alelos al ser una herencia codominante, el alelo sano y el alelo que en este caso nos va a dar la afectación. Por último, cuando tenemos genes ligados al sexo, estos normalmente van a estar localizados sobre lo que es el cromosoma X, salvo que se tenga evidencia de que es una herencia holándrica. El daltonismo es una patología que se hereda con esta forma y que la van a padecer los varones, pero se va a transmitir vía materna. De manera entonces que en este caso nos están diciendo que un padre daltónico, esto quiere decir que sus hijas mujeres no van a estar afectadas por la enfermedad, pero van a ser portadoras obligadas, se casa en este caso con un daltónico. ¿Cuál sería la probabilidad de tener un niño afectado? Bueno, se tienen que hacer entonces los siguientes pasos para la resolución de problemas. Vamos a resolver en este caso el primer problema presentado como ejemplo. En los humanos, la falta de pigmentación llamada albinismo es el resultado de un alelo recesivo. Dos progenitores normales tienen un niño albino. ¿Qué probabilidad hay de que su siguiente hijo también sea albino? Bueno, en el momento en el que nos están diciendo que esta patología se hereda por un alelo recesivo, es al que le vamos a asignar entonces la característica patológica, en este caso albino, y significa que los individuos que tengan un alelo dominante van a ser sanos. En este caso nos están diciendo que dos progenitores normales, es decir, que no presentan el albinismo, tienen un niño afectado. Eso significa que ellos tienen que ser portadores obligados. De manera que sabemos que al menos tienen un alelo dominante y que además son portadores del alelo recesivo. Y en este caso, ambos miembros de la pareja tienen que ser así para que puedan tener un hijo afectado. Es decir, primero establecemos lo que serían nuestros alelos, luego los genotipos y por lo tanto la cruza que vamos a tener de la pareja y después vamos a realizar nuestro cuadrado de Punnett en donde vamos a indicar los gametos de cada uno de los miembros de la pareja y cómo se van a ir combinando ellos, es decir, en este cuadrito se estarían combinando los dos alelos dominantes, en estos dos cuadros sería un dominante y un recesivo y finalmente en este cuadro se estaría combinando los dos alelos recesivos. Con este cuadrado de Punnett es muy fácil entonces establecer el cálculo de las frecuencias fenotípicas, es decir, lo que se refiere a la característica que nosotros estamos viendo, en donde este individuo es sano, es decir, el homocigoto dominante. Los individuos portadores también son sanos, que me corresponderían a estos tres sanos. Y vamos a tener un niño albino, que en este caso es el individuo homocigoto recesivo. Hay dos formas de expresar las frecuencias. Una puede ser por proporción, es decir, de 3:1, o expresarla en fracciones. 3/4 sanos, 1/4 afectado. Para la frecuencia genotípica, es decir, cómo están combinados estos alelos en los individuos, vamos a tener que un individuo va a ser homocigoto dominante, dos individuos son heterocigotos y un individuo homocigoto recesivo. O expresado en este caso en fracciones, 1/4 homocigoto dominante, 1/2 heterocigoto y 1/4 homocigoto recesivo. Entonces, para obtener lo que sería nuestra resolución de problemas, tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero que nada, leer el problema e identificar el modo de herencia. En la mayoría de los problemas se menciona cuál es la herencia involucrada, pero si no, se tiene que deducir.
Siguiente, seleccionar la nomenclatura adecuada. En este caso, en el problema anterior, fue para una herencia autosómico recesiva, pero si es ligada al X o es codominante, tenemos que utilizar la nomenclatura presentada en el cuadro del inicio. Siguiente, establecer los individuos que en este caso se van a cruzar, es decir, la cruza que yo estoy haciendo, y establecer cuáles son los gametos que esta pareja puede formar. Llenar el cuadro de Punnett con el cruce para obtener los genotipos correspondientes y finalmente, con base en los resultados del cuadrado de Punnett, calcular tanto la frecuencia fenotípica como la frecuencia genotípica. Con esto es muy fácil resolver los problemas de herencia monogénica. Muchas gracias por su atención.